Me llamo Allison, tengo 34 años, y el día que desperté de una cirugía de emergencia, mi vida se vino abajo. La casa del lago de mi abuelo, mi refugio desde que era niña, había sido vendida por mi suegra, Elaine, mientras yo seguía inconsciente en el hospital. De todos modos no la mereces, me dijo con desprecio cuando la confronté. Estás demasiado enferma para disfrutarla. Lo que ella no sabía era que mi abuelo había sido más inteligente que todos nosotros juntos. Y la expresión en su rostro al día siguiente valió cada segundo de dolor. Pero antes de seguir contándote esta historia de traición, astucia y justicia poética, cuéntame desde dónde estás viendo este vídeo en los comentarios. Y si te gusta ver cómo el karma llega en el momento justo, dale like y suscríbete. Pine Est Lake no era solo un lugar de vacaciones para mí. Era el escenario de mis recuerdos más felices. Mi abuelo Harold compró la propiedad cuando yo tenía apenas 5 años. Y desde entonces, cada verano fue mágico. Las 3 hectáreas se extendían por la orilla este del lago. La casa principal estaba sobre una pequeña colina con vistas al agua, y la casa de huéspedes, más cerca de la orilla, era donde yo me quedaba durante esos veranos de infancia. Cierro los ojos y todavía puedo oler los pinos mezclándose con el aroma de los panqueques de arándanos de mi abuelo. Cada mañana nos sentábamos juntos en el porche, viendo cómo la niebla se levantaba del agua mientras el sol pintaba el cielo con tonos de rosa y dorado. Él me contaba historias de su infancia, me hablaba de la naturaleza, de la vida, y me dejaba lecciones que hasta hoy llevo dentro. Este lugar es especial, Alley, me decía, usando mi apodo de niña mientras señalaba el agua. No se trata solo de la casa o el terreno. Se trata de encontrar paz, cuando la vida se pone difícil. No sabía cuán proféticas serían esas palabras. Hace 2 años, cuando mi abuelo murió a los 87, me sentí devastada. Aunque ya vivía en la ciudad por mi trabajo como diseñadora gráfica, seguíamos siendo muy cercanos. Lo visitaba al menos una vez al mes. A veces iba con mi esposo, Michael, aunque él nunca entendió del todo la magia de ese lugar. En el funeral, me enteré de que mi abuelo me había dejado la casa del lago solo a mí. No la dividió entre todos. Ella fue la única que realmente amó este lugar por lo que es, explicó su abogado, Franklin, leyendo una carta escrita por él. Los demás ven valor inmobiliario. Allison ve el alma de Pine Est. Fue ahí cuando vi por primera vez esa mirada en los ojos de mi suegra. Elaine Wilson siempre había sido controladora, pero hasta ese momento lo había disfrazado muy bien con modales sureños y cumplidos envenenados. Michael era su único hijo. Y en su mente, cualquier cosa que me perteneciera, debía ser de él. Y por extensión, de ella. «Qué detallazo de Harold», dijo en la recepción, con una sonrisa tan forzada que casi crujía. «Aunque me parece demasiada responsabilidad para alguien tan ocupada como tú, querida». Michael y yo llevábamos 5 años casados. Nos conocimos en un evento benéfico, yo diseñaba el material gráfico, y él representaba a su firma de inversiones. Desde el primer momento hubo química. Su seguridad y su interés genuino en mi trabajo me conquistaron. Los primeros 3 años de matrimonio fueron lo que siempre había soñado. Viajábamos, crecíamos profesionalmente, hablábamos de formar una familia. Pero todo empezó a cambiar cuando el padre de Michael falleció. Elaine comenzó a aparecer más y más en nuestras vidas. Venía sin avisar, llamaba varias veces al día, y se metía en cada decisión que tomábamos. Michael, sintiéndose responsable por su bienestar, no sabía cómo ponerle límites. «Solo está sola», decía él cada vez que yo me quejaba. No lo hace con mala intención. Y claro, la herencia de la casa del lago se volvió tema recurrente en las cenas familiares. Elaine lanzaba comentarios disfrazados. «Las propiedades familiares deberían quedarse en la familia». O preguntaba con fingida inocencia. «¿Y piensas venderla?» «Sí, total, ni tiempo tienen para ir». Cada frase era como un pequeño corte de papel. Insignificante por separado, pero al acumularse, dolían. Lo que ellos no sabían era que yo sí iba a la casa del lago. Solía escaparme sola en las tardes en las que decía estar trabajando hasta tarde. Esos momentos a solas se convirtieron en mi refugio. Especialmente cuando mi salud comenzó a deteriorarse. Los primeros síntomas eran fáciles de ignorar: cansancio extraño, dolores articulares, fiebre esporádica.
Pero cuando un día no pude sostener un lápiz durante una reunión con un cliente del dolor en las manos, supe que algo no estaba bien. El diagnóstico llegó 6 meses después de la muerte de mi abuelo. Lupus, una forma agresiva. Una enfermedad autoinmune en la que mi cuerpo básicamente se atacaba a sí mismo. El tratamiento era intenso, medicamentos, cambios en el estilo de vida, controles médicos constantes. Al principio no se lo conté a nadie. No quería preocupar a Michael, ni darle a Elaine otro motivo para verme como una carga. Pero mi condición empeoró, y acabé hospitalizada. Mis riñones estaban fallando, y programaron una cirugía de emergencia. Fue ahí cuando la máscara de ayuda de Elaine se volvió más insistente. Se ofreció a organizar nuestros papeles por si había que tomar decisiones rápidas. Y empezó a insinuar que el estrés de mantener la casa del lago podía estar agravando mi enfermedad. Quizás venderla sería lo mejor, dijo una noche, mientras me ayudaba a empacar para el hospital. El mercado está buenísimo ahora, y podrías usar ese dinero para tu tratamiento. Noté cómo usó la palabra podrías, en lugar de podríamos. Como si mis gastos médicos no fueran también un problema de Michael. Y su tono me heló más que la fiebre. La casa del lago no está en venta, le dije, mirándola fijo a los ojos. Y nunca lo estará. Ella sonrió. Esa sonrisa apretada que ya me conocía. Claro, querida. Solo pienso en tu salud. La noche antes de la cirugía, acostada y con el corazón desbocado, escuché a Michael y Elaine hablando en la cocina. Sus voces eran bajas, pero una frase de ella, con su típico acento suave, se escuchó clara. Ella no está pensando con claridad ahora mismo. A veces hay que tomar decisiones difíciles por los que amamos. En mi interior, supe que no hablaban solo de mi tratamiento. El lupus estaba avanzando más rápido de lo que los médicos esperaban. Pasé de dolor articular y fatiga a una inflamación renal severa. Necesitaba una biopsia y luego una cirugía especializada. El riesgo era alto. Pero sin ella, no tenía muchas opciones. Y mientras la fecha se acercaba, noté un cambio entre Michael y Elaine. Hablaban en susurros que callaban cuando yo entraba. Se lanzaban miradas cómplices. Estaban planeando algo. Lo sentía. 3 semanas antes de la cirugía, Elaine llegó a casa con un fajo de papeles y una expresión de falsa preocupación. He estado hablando con nuestro abogado de familia, anunció, dejando los documentos sobre la mesa. Con tu condición. Michael debería tener poder médico para tomar decisiones si hiciera falta. Michael asintió demasiado rápido. Tiene sentido, Alai. Por si estás inconsciente. Revisé los papeles. Y noté enseguida que no eran solo para decisiones médicas. El poder era total. Incluía finanzas y propiedades. Cuando lo señalé, Elaine hizo un gesto con la mano. Es solo lenguaje estándar, querida. Nadie piensa usar eso. Esa noche llamé a mi amiga Rebecca. Nunca le cayeron bien ni Michael ni Elaine. Cuando le conté, su reacción fue inmediata y tajante. No firmes nada así de amplio, me advirtió. Consigue a tu propio abogado y que te prepare un poder limitado solo para decisiones médicas. Aquí hay algo que no huele bien. Al día siguiente fui a mi abogado. Hicimos los documentos necesarios, un poder limitado, solo para decisiones médicas, con condiciones claras. Cuando se los entregué a Michael en lugar de firmar los de Elaine, vi en su cara una sombra de decepción que me lo confirmó todo. Esto no cubre todo, dijo, frunciendo el ceño. Cubre lo necesario, respondí. Mis decisiones médicas. Esa misma semana, un día regresé temprano de una cita médica. Y encontré a Elaine sentada en nuestra cocina, con un hombre en traje. Estaban mirando fotografías de la casa del lago. Cuando entré, se apartaron como adolescentes culpables, y el hombre recogió rápidamente sus papeles. Él es Douglas Peterson, dijo Elaine, muy tranquila. Un viejo amigo que trabaja en bienes raíces. Solo nos estaba dando consejos sobre el valor de la propiedad, por motivos de seguro. Douglas asintió con un entusiasmo exagerado. Tienen un lugar encantador. Mucho potencial. Le enviaré esas comparativas de seguros a su correo, señora Wilson. Cuando se fue, confronté a Elaine. ¿Por qué estás hablando de mi propiedad con un agente inmobiliario?
No seas paranoica, Allison, respondió. El estrés te está haciendo ver cosas. Michael y yo solo queremos asegurarnos de que todo esté correctamente valorado y protegido, mientras tú te enfocas en sanar. Esa noche, escuché otra conversación entre ellos. La voz de Michael sonaba dudosa. No sé, mamá, ella está muy apegada a ese lugar. Tal vez deberíamos respetarlo. El respeto no paga tratamientos especializados si su condición empeora, respondió Elaine. No está pensando con claridad. Esa casa está ahí, vacía, perdiendo valor. Si de verdad te amara, querría asegurar tu futuro. Al día siguiente llamé al abogado de mi abuelo, Franklin, y le expliqué mis sospechas. Su respuesta fue inmediata y tranquilizadora. Tu abuelo sospechaba que algo así podría pasar, dijo con un tono críptico. Ven a mi oficina mañana. Hay cosas que necesitas saber. Cuando llegué, Franklin me mostró documentación adicional que mi abuelo había dejado preparada antes de morir. Harold era un hombre muy astuto, y entendía bien las dinámicas familiares, explicó, mostrándome un esquema legal bastante complejo. Lo que tu familia no sabe es que la propiedad del lago en realidad fue subdividida en dos entidades legales distintas. La casa de huéspedes y el muelle son una propiedad. La casa principal y las 2 hectáreas que la rodean, otra. Ambas están a tu nombre, continuó, pero con protecciones legales diferentes. Además, estableció un fideicomiso con condiciones muy específicas. Cualquier intento de vender una parte sin tu consentimiento escrito directo, no por poder notarial, activaría una cláusula que transfiere la propiedad completa solo a ti. Y anula cualquier reclamo de otros familiares, incluido tu esposo. Sentí una ola de alivio recorrerme. Mi abuelo había pensado en todo. Harold ya había visto lo que las disputas por propiedades pueden hacerle a una familia, asintió Franklin. Quería asegurarse de que tu herencia siguiera siendo tuya, sin importar las circunstancias. Antes de salir de su oficina, tomé 2 decisiones. Primero, recuperé todos los documentos importantes sobre la propiedad y los guardé en una caja de seguridad a la que solo yo tenía acceso. Segundo, le pedí a Franklin que preparara un acuerdo posnupcial para proteger mis bienes heredados. Esa noche, al volver a casa, encontré otra vez a Michael y Elaine en la mesa del comedor, inclinados sobre un montón de papeles. En cuanto me vieron, los recogieron deprisa. Solo estamos revisando papeles del hospital, dijo Michael, evitando mirarme. Las facturas médicas son tan complicadas hoy en día, añadió Elaine con su sonrisa apretada. Esa noche, mientras Michael se duchaba, revisé su teléfono. Encontré mensajes entre él y Douglas Peterson discutiendo el valor del mercado y opciones de venta rápida. También había un mensaje de Elaine. Recuerda, esto es por su bien. Nos lo agradecerá después. La traición me golpeó como un puñal. Pero me mantuve serena. La cirugía estaba a solo unos días, y tenía que enfocarme en mi salud. Llamé a Rebecca otra vez. Le pedí que fuera mi representante médica en lugar de Michael. Por supuesto, respondió sin dudar. Y estaré atenta a todo mientras tú te recuperas. El día antes de la operación, mientras preparaba mi maleta del hospital, encontré una tarjeta de presentación que se le había caído a Elaine en su última visita. Era de Douglas Peterson. Y al reverso, con su letra. Propiedades frente al lago vendiéndose rápido. Podemos cerrar en 72 horas si el precio es adecuado. Mis manos temblaban mientras guardaba la tarjeta en mi billetera como evidencia. Esa noche, con Michael dormido a mi lado, me quedé mirando el techo, con el corazón encogido. Las 2 personas que debían protegerme estaban conspirando a mis espaldas. La casa del lago no era solo una propiedad. Era mi lazo con mi abuelo. Mi refugio. Mi legado. Y querían arrebatármela justo cuando yo estaba más vulnerable. La mañana de la cirugía llegó con una llovizna gris, a tono con mi ánimo. Michael parecía distraído mientras conducía hacia el hospital. Miraba su teléfono en cada semáforo, hablando en frases cortas y tensas. Cuando llegamos, Elaine ya estaba en la sala de espera. Su presencia era inesperada e indeseada. Pensé que estabas visitando a tu hermana en Florida, le dije, sin poder ocultar el recelo en mi voz. ¿Y perderme la cirugía de mi nuera? ¿Qué clase de suegra sería yo? Dijo, sonriendo con frialdad.
Además, Michael también necesita apoyo. Los preparativos preoperatorios fueron rápidos. Signos vitales, sueros, formularios. Michael se mantuvo extraño todo el tiempo. Salió 2 veces a atender llamadas. Cuando los enfermeros se disponían a llevarme al quirófano, tomé su mano. Recuerda, solo las decisiones médicas que acordamos, le dije con firmeza. Nada más mientras esté inconsciente. Vi un destello de culpa en su rostro antes de asentir. Claro. Te amo, Alai. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que la anestesia hiciera efecto. La cirugía fue compleja y duró casi 6 horas. Según los médicos, hubo complicaciones que requirieron procedimientos adicionales. Cuando finalmente desperté, el dolor fue inmediato y punzante. A través de la niebla de la medicación, sentí que alguien estaba junto a mí. No era Michael, como esperaba. Era Elaine. ¿Dónde está Michael? Murmuré, con la boca seca y la voz arrastrada. Atendiendo asuntos importantes, respondió con ambigüedad. ¿Cómo te sientes, querida? Antes de que pudiera contestar, una enfermera entró a revisar mis signos y ajustar la medicación. Mientras lo hacía, hablaba con alegría. Tienes una suegra tan atenta, comentó. Nos ha contado todo sobre los grandes cambios en la familia. Una venta de propiedad siempre es emocionante, incluso en estas circunstancias. Mi monitor cardíaco delató mi pánico inmediato. Los pitidos se aceleraron. Tranquila, dijo la enfermera. Tu cuerpo necesita calma para sanar. La expresión de Elaine seguía serena, pero había algo triunfal en sus ojos. No te preocupes por nada ahora, dijo. Nosotros ya nos encargamos de todo. Tú solo concéntrate en sanar. El peso de sus palabras, y los comentarios de la enfermera, eran claros. Pero en mi estado de debilidad, no pude responder. La medicación me arrastró de nuevo al sueño, lleno de pesadillas con la casa del lago escapándose de mis manos. Cuando desperté de nuevo, horas después, Michael estaba allí. Sentado donde antes estaba su madre. Tenía el rostro cansado, y no podía mirarme a los ojos. ¿Qué hicieron? Susurré. Mi voz era más fuerte esta vez, a pesar del dolor. Lo que era mejor para todos, respondió, aún mirando al suelo. Mamá me ayudó a ver que aferrarnos a la casa era egoísta. Cuando podíamos usar ese dinero para tu tratamiento. Para nuestro futuro. Vendiste la casa de mi abuelo sin mi consentimiento, dije, luchando contra la rabia y la traición. Tuvimos que actuar rápido. Douglas encontró un comprador que pagó en efectivo, y cerró de inmediato. Si esperábamos a que se detuvo. Finalmente me miró, entre culpa y desafío. ¿A qué me despertará? ¿A tener voz sobre mi propia herencia? Le solté con la voz quebrada. Antes de que pudiera responder, una voluntaria del hospital entró con un enorme arreglo floral. Entrega especial de parte de la señora Wilson. Parece que hay motivos para celebrar. La tarjeta decía: felicidades por la venta. Cierre completado. Fondos transferidos. Douglas Peterson Realty. La sonrisa alegre de la voluntaria desapareció al sentir la tensión. Dejó las flores y se fue rápido. Yo solo lo miraba, con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Él se llevó las manos al cabello, desesperado. No entiendes. Tus facturas médicas son altísimas. Incluso con seguro. Especialistas, tratamientos, son cientos de miles. Y la casa del lago estaba vacía casi siempre. Era mi decisión, dije, con la voz calmada pese al llanto. No tuya. Y mucho menos la de tu madre. Como si mis palabras la invocaran, Elaine apareció en la puerta. Al verme despierta, y las flores ya entregadas, entró con paso firme, como alguien convencida de su victoria. Veo que ya te enteraste de nuestra buena noticia, dijo, sentándose al pie de la cama. Sé que estás molesta ahora, pero ya nos lo agradecerás. Esa casa era demasiada carga para alguien en tu estado. No tenías derecho, dije, cada palabra pesada pero firme. ¿Derecho? Se rió, con un tono frío. ¿Hablamos de derechos? Esa casa debió quedar en manos de familia, de quien pudiera cuidarla de verdad. No de alguien que apenas la visitaba,
y ahora ni puede mantenerse en pie. Su máscara de amabilidad había desaparecido. Lo que quedaba era rencor puro. No te la merecías, Allison. Nunca lo hiciste. Harold debió dejarla a sangre de su sangre. A alguien que honrara su legado. No a quien la deja deteriorarse desde una cama de hospital. Michael intentó intervenir débilmente. Mamá, ya basta. No, Michael. Tiene que oírlo, insistió Elaine, alzando la voz. Hicimos lo necesario. El dinero ya está en nuestra cuenta. Los papeles están firmados. Se acabó. ¿Cómo consiguieron mi firma? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Michael, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mamá pensó que sería más fácil simplemente encargarse de todo, dijo Michael. Tú solo tenías poder para decisiones médicas. Lo interrumpí. No para vender mi propiedad. Elaine hizo un gesto con la mano, como si fuera una tontería. Detalles. Lo importante es que ya está hecho. Los compradores ya planean renovar. Derribarán esa vieja casa de huéspedes la semana que viene y construirán algo más moderno. Cada palabra era otra puñalada directa al corazón. La casa de huéspedes, donde pasé todos los veranos con mi abuelo, donde me enseñó a jugar ajedrez y a reconocer constelaciones desde el porche, sería demolida. Su memoria, borrada por extraños que solo ven valor inmobiliario. Fuera. Susurré. No seas dramática, empezó Elaine. Fuera. Grité, disparando las alarmas de mis monitores mientras mi presión arterial se disparaba peligrosamente. Las enfermeras entraron corriendo, evaluaron la situación y pidieron con firmeza a Michael y Elaine que se retiraran. Mientras me administraban medicación para calmarme, escuché las últimas palabras de Elaine desde el pasillo. ¿Ves? Está histérica. Hicimos lo correcto. Ya sola con el personal médico, cerré los ojos y me concentré en respirar, a través del dolor físico y emocional. Me habían traicionado de la peor forma. Aprovecharon mi vulnerabilidad para robarme lo que más amaba. Pero debajo del dolor, una vocecita me recordó mi visita a Franklin, y las protecciones que mi abuelo dejó establecidas. Solo tenía que resistir, hasta poder hablar con él. Si lo que dijo Elaine era cierto, y la venta ya se había cerrado, necesitaba actuar rápido. Mientras la medicación volvía a hacer efecto, me dormí con un pensamiento reconfortante. Abuelo era más inteligente que todos nosotros juntos. Aún hay esperanza. Desperté a la mañana siguiente con una enfermera revisando mis signos vitales, y una pesadez en el pecho que no tenía nada que ver con mi estado físico. La traición de Michael y Elaine se había asentado en mis huesos. Un frío que hacía que incluso respirar doliera. Michael no había vuelto desde que lo echaron de mi habitación. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Su ausencia decía todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Tu teléfono ha estado sonando, me dijo la enfermera al terminar. Alguien quiere hablar contigo con urgencia. Me entregó el móvil. Había 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Aún adormecida, contesté. ¿Señora Wilson? Habla Douglas Peterson, de Lakeview Realty. No quiero molestarla durante su recuperación, pero parece haber cierta confusión sobre la venta de la propiedad, y esperaba que pudiera aclararla. Mi pulso se aceleró. ¿Qué confusión, señor Peterson? Bueno, vaciló. Su suegra facilitó la venta de la propiedad de la casa de huéspedes en Pine Slake, que se cerró ayer. Pero esta mañana, cuando nuestros clientes fueron a tomar medidas, notaron marcas de construcción en la propiedad contigua, la casa principal. Al preguntar a un vecino cómo acceder, les dijeron que esa parte sigue siendo suya, y no fue incluida en la venta. Cerré los ojos. Una ola de alivio me recorrió. El plan de abuelo había funcionado. Señor Peterson, dije con cuidado, ¿podría decirme exactamente qué propiedad se vendió ayer? La descripción legal precisa. Oí papeles revolverse. Según la escritura, se trata del lote 42B del desarrollo de Pine Slake. Incluye la estructura de la casa de huéspedes y 0.8 acres frente al lago, incluido el muelle y el cobertizo para botes. ¿Y quién firmó los documentos de venta? Ya conocía la respuesta, pero necesitaba confirmarla. Más papeles. Bueno, ese es justamente otro asunto. Los documentos llevan su firma,
Pero la señora Elaine Wilson gestionó toda la negociación y el cierre. Presentó un poder notarial, pero nuestra compañía de títulos está cuestionando su validez para transacciones inmobiliarias. Hay preocupación por posibles irregularidades. En efecto las hay, señor Peterson, dije, mi voz recuperando firmeza. Yo nunca autoricé la venta de ninguna parte de mi propiedad. Y el poder que tenía mi esposo era estrictamente médico, solo para decisiones durante mi cirugía. Lo que usted describe suena a fraude, añadió. Hubo un silencio largo. Entiendo. Esto es preocupante. Nuestra firma se rige por estrictos principios éticos. Si lo que dice es cierto, podríamos estar ante un caso legal serio. Lo estamos, confirmé. Pero antes de avanzar, necesito contactar a mi abogado. ¿Podría abstenerse de cualquier otra acción respecto a esta propiedad hasta que lo escuche de él? Por supuesto. Pídale que me llame directamente. Y, mis disculpas por cualquier angustia causada durante su recuperación. Colgué, y llamé inmediatamente a Franklin. Respondió al segundo timbre. Allison, ¿estás bien? ¿Cómo salió la cirugía? Salió bien, pero Elaine y Michael vendieron la casa de huéspedes mientras estaba inconsciente. Escuché su inhalación seguida de una risa baja. ¿De veras? ¿Y falsificaron tu firma usando ese poder médico limitado? Exactamente eso. Entonces han activado la cláusula de protección contra fraude que tu abuelo dejó. ¿Qué hace exactamente esa cláusula? Es bastante elegante en su simplicidad, explicó Franklin. Cualquier intento no autorizado de vender o transferir alguna parte de la propiedad sin tu consentimiento explícito, transfiere automáticamente todos los derechos de propiedad solo a ti. Y anula cualquier reclamo que tu esposo pudiera tener, ya sea por divorcio o herencia. ¿Y la venta de la casa de huéspedes es válida? Ahí está lo interesante. Técnicamente, puede impugnarse por haberse hecho con firma falsa. Pero la cláusula no la invalida directamente. Lo que hace es garantizar que todo el dinero recibido te pertenece exclusivamente a ti, no a quien gestionó la venta. Elaine dijo que los fondos ya estaban en su cuenta. Perfecto, dijo Franklin, y casi pude oír su sonrisa. Eso es conversión de bienes. Posiblemente hasta hurto mayor, dependiendo del monto. Entre la firma falsificada, el uso indebido del poder notarial y el desvío del dinero, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Qué hago ahora? Primero, contactaré a la compañía de títulos y al agente inmobiliario para notificarles la situación. Luego presentaré una solicitud urgente para congelar cualquier cuenta donde se haya depositado el dinero. Y por último, prepararé la documentación para que el sheriff entregue una notificación formal de activación de la cláusula. ¿Cuándo puedes empezar? Ya lo estoy haciendo, respondí firme. Hazlo todo. Después de colgar, me recosté sobre las almohadas, procesando todo. La casa de huéspedes se había ido. Eso dolía. Pero la propiedad principal estaba a salvo. Y más importante aún, la traición de Michael y Elaine les había estallado en la cara. Gracias a la previsión de mi abuelo. Presioné el botón de llamada. ¿Puede ayudarme con algo? Le pedí a la enfermera al llegar. Necesito hablar con mi médico sobre adelantar el alta. Hay asuntos legales que necesito manejar personalmente. Acaba de salir de una cirugía mayor, respondió con preocupación. Lo normal es. Lo entiendo, la interrumpí con suavidad. Pero las circunstancias han cambiado. Si prometo seguir todas las indicaciones médicas y tener cuidados adecuados en casa, ¿podríamos al menos discutirlo? Asintió con cautela. Le avisaré al doctor para que la vea en la ronda de la mañana. Mientras esperaba, llamé a Rebecca y le conté todo. «Esos desgraciados», exclamó. «¿Quieres que les eche azúcar en el depósito del coche?» Reí por primera vez desde antes de la cirugía. Tentador, pero tengo un plan mejor. ¿Puedes venir al hospital? Necesito tu ayuda para lo que viene. En 30 minutos estoy ahí. Y traigo desayuno de verdad. Cuando llegó, ya había hablado con mi médico, quien accedió, aunque a regañadientes, a considerar el alta en 2 días y todo iba bien. Franklin también había llamado. La compañía de títulos estaba cooperando y los fondos, poco más de $400,000, estaban congelados, en espera de investigación.
La vendieron por muchísimo menos, dijo Rebecca, indignada. Esa casa de huéspedes con lago incluido debería valer al menos 600.000 hoy en día. Tenían prisa, respondí. Querían cerrar todo antes de que despertara. Mientras Rebecca me ayudaba a organizar la línea de tiempo y a recopilar evidencias, incluidas capturas de los mensajes que encontré en el móvil de Michael. No dejaba de pensar en una cosa. La seguridad con la que Elaine creía haber ganado. No tiene idea de lo que se le viene, dije en voz baja. ¿Verdad? Preguntó Rebecca, leyendo mi expresión. Ni la más mínima, confirmé, con una pequeña sonrisa que, por primera vez, no dolía. Nos dijeron que estábamos comprando toda la propiedad a una familia que vendía por motivos médicos, dijo la esposa del comprador. Una mentira bastante común, asintió Franklin. Y luego se volvió hacia Michael y Elaine. Las acciones que tomaron activaron la cláusula de protección contra fraude del fideicomiso de Harold Jenkins. Permítanme leerla textualmente. Se colocó las gafas y leyó. Cualquier intento de vender, transferir o grabar alguna de las propiedades sin el consentimiento explícito y por escrito de Allison Jenkins Wilson, comprobado mediante su firma en documentos legales apropiados, activará de inmediato las siguientes condiciones. Primero, todos los derechos de propiedad sobre ambas propiedades pasarán exclusivamente a Allison Jenkins Wilson, terminando cualquier interés marital o derecho sucesorio por parte de su cónyuge. Segundo, cualquier ingreso de dicha venta no autorizada será de exclusiva propiedad de Allison Jenkins Wilson, y su apropiación por parte de terceros constituirá conversión de bienes. El rostro de Elaine pasó de rojo a blanco mientras Franklin hablaba. Eso es absurdo. Ningún juez va a respaldar condiciones tan vengativas. 3 ya lo han hecho, señora Wilson, respondió Franklin con calma. Esta cláusula ha sido revisada y ratificada por el Tribunal del Condado, el Tribunal de Apelaciones Estatal, y recientemente por la Corte Suprema Estatal. Harold la dejó bien blindada. Es legalmente vinculante y de ejecución inmediata. Michael por fin encontró la voz. ¿Y qué significa eso, en términos prácticos? Significa varias cosas, respondió Franklin. Primero, que la propiedad en la que estás parado ahora pertenece exclusivamente a Allison, y tu interés marital ha sido legalmente anulado. Segundo, que los $425,000 que recibiste por la venta de la casa de huéspedes pertenecen legalmente a Allison, no a ti. Tercero, que haber retirado y utilizado esos fondos constituye conversión de bienes. Y dependiendo de cuánto hayan gastado, eso puede elevarse al nivel de hurto mayor. Estábamos pagando su tratamiento médico, protestó Elaine. Mis gastos médicos están cubiertos por el seguro, dije, en voz baja. Con un copago razonable que puedo cubrir fácilmente con mis ahorros. Tú lo sabes, Elaine. Viste la póliza cuando ayudabas a organizar los papeles. El sheriff Thomas carraspeó. Además de entregar estas notificaciones legales, estoy aquí para informarles que la Fiscalía está revisando el caso por posibles cargos criminales de fraude, falsificación de firma y hurto mayor. Mientras tanto, los fondos de la venta han sido congelados por orden judicial. Michael parecía devastado. El impacto de sus actos por fin le estaba cayendo encima. Alay, nunca quisimos. Ahórrate las excusas, lo interrumpí, demasiado cansada. Me traicionaste en el momento más vulnerable de mi vida. Conspiraste con tu madre para robarme mi herencia, mientras yo estaba inconsciente. ¿Qué exactamente querías lograr? Asegurar nuestro futuro, dijo Elaine, alzando el mentón, desafiante, pese a su derrota. Esa propiedad era un desperdicio contigo, siempre vacía. Solo un monumento a la nostalgia, mientras las facturas se acumulaban. No te correspondía decidir eso, respondí simplemente. Y ahora lo perdiste todo. Los compradores, que hasta entonces habían estado en silencio, finalmente hablaron. La esposa dio un paso al frente. No queremos formar parte de esto. Queremos anular la compra y recuperar nuestro dinero. Sabia decisión, dijo Franklin. Prepararé los documentos de inmediato. Douglas Peterson parecía profundamente incómodo. En nombre de mi agencia, quiero ofrecer nuestras disculpas más sinceras. Si hubiéramos sabido de la falsificación y la representación falsa, deberían haber verificado mejor el poder notarial, interrumpió Franklin.
Pero ese es un asunto para otro día. Por ahora, por favor coordinen con mi oficina la revocación de la venta. Mientras los detalles legales se discutían, Elaine de pronto se lanzó hacia mí, con el rostro deformado por la rabia. Malagradecida. El sheriff Thomas reaccionó sorprendentemente rápido para su tamaño. Se interpuso entre nosotras. Señora, le recomiendo encarecidamente que no diga ni haga nada más. Su situación ya es bastante delicada. Elaine se detuvo, respiró hondo y se recompuso con visible esfuerzo. Esto no se ha terminado, susurró, venenosa. Nadie me humilla así. Te humillaste tú sola, Elaine, le dije, exhausta. Yo habría compartido este lugar con la familia que lo respetara. Tú intentaste robarlo. Y perdiste todo. Me giré hacia el sheriff. Quiero que lo saquen de mi propiedad. Por favor. Por supuesto, señora Wilson. Se dirigió a Michael y Elaine. Tienen 5 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar el lugar. Después de eso, su presencia aquí será considerada allanamiento. Michael hizo un último intento desesperado. Alay, por favor. Podemos arreglar esto. Yo te amo. Deberías haber pensado en eso, antes de falsificar mi firma, respondí, sin poder ocultar el dolor. Mañana te llegarán los papeles del divorcio. No te molestes en impugnarlos. Franklin tiene pruebas suficientes para que ningún juez se tome en serio tus reclamos. Mientras el sheriff los escoltaba para recoger sus cosas, por fin me dejé caer en la silla. La adrenalina que me había sostenido empezó a desaparecer. Rebecca se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Lo hiciste. Te mantuviste firme. Ganaste. Fue abuelo, la corregí, con lágrimas fluyendo por fin. Él sabía. De alguna forma, sabía que ellos podían intentar algo así. Franklin se acercó después de asegurarse de que Michael y Elaine estaban recogiendo sus pertenencias. Tu abuelo era un hombre sabio que entendía la naturaleza humana. Vio que ellos no veían esta propiedad como un hogar, sino como un activo. Miré el lago, su superficie moviéndose con la brisa de la tarde. Perdí la casa de huéspedes. Todos esos recuerdos. La estructura, sí, asintió Franklin. Pero no el terreno. Cuando se anule la venta, seguirás siendo dueña de todo. Puedes reconstruirla. Cuando vimos alejarse a Michael y Elaine, seguidos por el sheriff, Douglas y los compradores, sentí una paz extraña. Pese al dolor y el agotamiento, este lugar volvía a ser mío. Paradójicamente, su intento de quitármelo solo consolidó mi derecho más que nunca. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Rebecca en voz baja. Primero, recuperarme de la cirugía, respondí con una pequeña sonrisa. Y después, reconstruir la casa de huéspedes y mi vida. Sin Michael. El sol comenzaba a ponerse sobre el lago, tiñendo el agua en dorado y ámbar. Como en aquellas tardes con mi abuelo en el porche. Estaría orgulloso de ti, dijo Franklin, siguiendo mi mirada. Lo sé, respondí. Y de algún modo, siento que aún me cuida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de juicios, recuperación física y procesamiento emocional. Me mudé definitivamente a la casa del lago. Y descubrí que ese entorno pacífico aceleraba mi sanación más que cualquier medicina. Rebecca se quedó conmigo al principio, ayudándome con las tareas del día a día hasta que recuperé fuerzas. Mi equipo médico organizó cuidados locales, y una enfermera me visitaba 3 veces por semana. Físicamente mejoraba cada día. Emocionalmente, oscilaba entre la satisfacción, la tristeza, y momentos de duda sobre si el castigo que enfrentaban Michael y Elaine era demasiado severo. Esas dudas desaparecían cada vez que Franklin me contaba cómo seguían intentando evitar responsabilidades. 2 semanas después de que los echaran, Elaine presentó una contrademanda por daño emocional y cuestionó la validez del fideicomiso. Es un movimiento desesperado, me dijo Franklin una mañana, mientras tomábamos café en el porche. La jueza ya ha mostrado su escepticismo. Y el abogado de Elaine sabe que están peleando una batalla perdida. ¿Y Michael?, pregunté. Todavía me costaba decir su nombre sin sentir una punzada. Se está distanciando de las acciones de su madre, respondió Franklin, suavizando su expresión. Su abogado ha propuesto un acuerdo para el divorcio. ¿Qué ofrece? Admisión completa de culpa,
sin reclamo sobre tus bienes ni la propiedad, y divorcio exprés y sin oposición. A cambio, pide que no se presenten cargos penales por falsificación. Me quedé pensativa, mirando un águila pescadora sobrevolar el lago. ¿Tú qué piensas? Legalmente, es más que justo, dijo Franklin. Tú te quedas con todo. Él evita una posible condena. Pero la parte personal es decisión mía. Esa tarde llamé a Rebecca para hablarlo. Él cometió delitos reales, Alai. Me recordó. Falsificación. Fraude. Robo. ¿Y quieres dejarlo ir así? Las consecuencias ya son grandes, dije. Está perdiendo el matrimonio. Su reputación. Y según Franklin, su firma de inversiones lo ha suspendido. Aún así no es suficiente, murmuró Rebecca. Tal vez no. Pero seguir con cargos penales significaría alargar esto. Más declaraciones, juicios, audiencias. Y no sé si mi salud lo aguantaría. Al final, acepté el acuerdo, con una condición extra. Michael debía entregarme un relato escrito de todo lo que ocurrió. Desde cuándo lo planearon, cómo lo ejecutaron. No para fines legales. Para mi cierre emocional. Su carta llegó 3 días después. 10 páginas. Leerla fue doloroso, pero revelador. La idea había sido de Elaine, justo después del funeral. Pasó meses sembrando miedo en Michael sobre el dinero. Lo convenció de que mi enfermedad nos arruinaría. Y que la casa del lago era la solución. Sé que estas palabras no significan nada. Escribió él casi al final. Pero voy a arrepentirme de esta traición toda mi vida. Permití que el miedo y la influencia de mi madre fueran más fuertes que mi amor y respeto por ti. No hay excusa. Solo vergüenza. Guardé la carta en el viejo escritorio de mi abuelo. Tal vez algún día lo perdonaría. Pero ese día, aún estaba lejos. Las demandas de Elaine fracasaron estrepitosamente. El juez no solo desestimó su contrademanda, sino que la obligó a pagar mis honorarios legales. Y cuando la fiscalía le ofreció evitar cargos penales a cambio de restituir el dinero, finalmente se rindió. Tuvo que devolver casi $30,000, gastados en un coche nuevo y artículos de lujo. Nada enfurece más que perder la membresía al club de campo, comentó Rebecca cuando se lo conté. Al llegar el otoño, y con el bosque tiñéndose de rojo y oro, todo se resolvió. El divorcio fue finalizado en tiempo récord. Michael no hizo ningún reclamo. Elaine tuvo que vender hasta su colección de bolsos de diseñador para pagar. Y yo, comencé a entrevistar arquitectos para reconstruir la casa de huéspedes. Durante ese tiempo, descubrí aliados entre los vecinos del lago. Marta y George Kindle, una pareja mayor de la casa contigua, nunca habían confiado en Elaine. Había algo raro en esa mujer, me dijo Marta, mientras me traía una cazuela casera. Siempre preguntando cosas sobre el valor del terreno. Incluso nos propuso comprar esta propiedad juntos, si alguna vez salía a la venta. Ese apoyo inesperado me dio un sentido de comunidad que nunca había sentido antes. Yo siempre había visto la Casa del Lago como un refugio privado. Ahora, empezaba a organizar reuniones pequeñas en el porche, o a unirme a las partidas de cartas semanales de los Kindle. Y mientras mi fuerza física volvía, comencé a hacer pequeñas mejoras en la casa. Pintar los armarios de la cocina. Cambiar la alfombra vieja del cuarto de invitados por madera. Cada cambio era una forma de recuperar el espacio. De borrar la sombra de traición que alguna vez cayó sobre él. Una mañana clara de octubre, Douglas Peterson me llamó con una noticia inesperada. Señora Wilson, me ha contactado una familia joven interesada en la propiedad donde estaba la casa de huéspedes. Saben lo que ocurrió y se preguntan si estaría dispuesta a vender solo esa parte. Mi instinto inicial fue decir que no, pero algo me hizo detenerme. Cuéntame de ellos. Los Baker. James es profesor de ciencias en la secundaria local. Sara tiene una pequeña librería en el pueblo. Tienen 2 hijos, de 8 y 10 años. Llevan años ahorrando para tener una propiedad en el lago, pero solo pueden permitirse algo modesto. Cuando escucharon lo que pasó con tu casa de huéspedes, pensaron que tal vez habría una oportunidad. No son promotores ni especuladores. Solo quieren criar a sus hijos con veranos junto al lago. Pensé en mis propios veranos de infancia. La magia de crecer con el lago como patio de juegos y aula natural.
Que vengan. Quiero conocerlos. La familia Baker vino ese fin de semana. Los niños, Emma y Ethan, corrieron directo a la orilla mientras sus padres se disculpaban por la energía desbordante. Desde que James los llevó a pescar el año pasado, sueñan con vivir junto al lago, explicó Sarah, entre orgullo y vergüenza. Durante la tarde, me fui encariñando con ellos. No eran ricos ni influyentes, solo personas trabajadoras que valoraban el lago como mi abuelo me enseñó. Cuando Emma señaló con emoción un águila pescadora, la misma que yo veía cada día, algo encajó dentro de mí. 2 semanas después, con ayuda de Franklin, vendí el terreno donde estaba la casa de huéspedes a un precio justo pero accesible, con cláusulas específicas. Construirían en un estilo que respetara la casa principal. Mantendrían los árboles y elementos naturales. Y si algún día querían vender, yo tendría derecho preferente de compra. ¿Estás segura de esto, después de todo lo que pasó? Me preguntó Rebecca. Precisamente por eso estoy segura, le respondí. Michael y Elaine intentaron quedarse con algo precioso para su propio beneficio. Esto es lo contrario, compartir algo valioso, para que más personas lo disfruten. Eso haría mi abuelo. El día que los Baker comenzaron la construcción, me paré al borde de mi propiedad viendo a los niños excavar con palas de juguete. Marta Kindle se acercó con un termo de chocolate caliente. Harold estaría de acuerdo, dijo con sencillez. Yo también lo creo, asentí. Desde las cenizas de la traición, algo nuevo estaba creciendo. No solo una estructura, sino un sentido renovado de comunidad y propósito. La Casa del Lago ya no era solo un santuario privado. Era parte de una historia compartida. ¿Y Michael y Elaine? La última vez que supe de ellos, se habían mudado a Florida, donde la hermana de Elaine los acogió a regañadientes. A veces las consecuencias no vienen en forma de juicios, sino a través de la desintegración natural de la vida que creías construir. Aquella tarde, observando la puesta de sol teñir el lago con los mismos colores que me enamoraron de niña, sentí algo que no esperaba recuperar tan pronto tras una traición. Paz. El invierno llegó a Paine Slake con una belleza tranquila que reflejaba mi nuevo estado de ánimo. El lago se tornó azul acero, y en enero, quedó completamente congelado, convirtiendo el paisaje en un lienzo blanco y puro. Era la primera vez que experimentaba la Casa del Lago en sus 4 estaciones. Cada una traía consigo una personalidad distinta. Mi recuperación física avanzaba bien. En diciembre ya podía caminar cada día por la orilla, abrigada, sí, pero renovada por el aire frío. Los médicos estaban sorprendidos. Tu caso es extraordinario, me dijo la doctora Matthews. El estrés normalmente empeora el lupus. Pero a pesar de todo lo que viviste, estás sanando más rápido de lo que esperábamos. Es el lago, respondí. Este lugar cura más que el cuerpo. También la casa principal fue sanando. Habitación por habitación, fui dándole nueva vida. No para borrar a mi abuelo, sino para honrarlo mientras creaba algo propio. El comedor formal se convirtió en un estudio de arte lleno de luz, donde retomé el diseño gráfico. La sala, antes oscura, la pinté de color crema cálido, revelando la artesanía original. Convertí el dormitorio más pequeño en una sala de meditación con vista al lago. Cada cambio decía: este espacio es mío. Y estoy construyendo un futuro aquí. Rebecca vino seguido, y eventualmente aceptó quedarse temporalmente en la casa. Solo hasta primavera, dijo, aunque llegó con más maletas de las necesarias. Necesito un descanso de la ciudad. Y tú necesitas a alguien que alcance los estantes altos. Su presencia llenó la casa de risas y realismo. En las noches donde las dudas volvían, ella estaba ahí con películas malas, palomitas caseras y sabiduría sin filtro. ¿Sabes qué me di cuenta hoy? Me dijo una noche nevada frente a la chimenea. Nunca dijiste debí haberlo sabido o qué tonta fui por confiar en Michael. Lo pensé un segundo. Culparme le daría más poder a lo que él hizo. Y confiar, no es ser tonta. Incluso cuando te fallan. La nueva cabaña de los Baker avanzaba poco a poco. James venía a contarme novedades, traer preguntas sobre diseño. O simplemente compartir la emoción. A veces traía a Emma y Ethan. Ellos preguntaban por pesca, por aves, por insectos del lago. Todavía no nos lo creemos,
dijo Sara un día. Emma ya está planeando su primera noche allí. Ver su alegría me sanaba. Lo que Elaine y Michael quisieron destruir estaba renaciendo. Distinto, pero fiel al espíritu del lugar. Para la primavera, mi vida había cambiado más allá de las remodelaciones. Con parte del acuerdo del divorcio fundé la Fundación Harold Jenkins para Educación Ambiental. Su primer proyecto, junto con James, fue monitorear la calidad del agua con sus alumnos de secundaria. Convertiste algo terrible en algo que beneficia a toda la comunidad, dijo Marta Kindle en una de nuestras charlas. No fue una decisión pensada, le admití. Solo, se sintió correcto. Como algo que haría mi abuelo. En abril, exactamente un año después de la cirugía y la traición, recibí una carta inesperada. El remitente era de Florida, pero no era ni Michael ni Elaine. Era Catherine, la hermana del padre de Michael. Me siento obligada a escribirte tras conocer todo lo que hicieron mi cuñada y mi sobrino. Por favor, cree que no todos en la familia estamos de acuerdo. Elaine siempre ha estado obsesionada con las apariencias y el dinero. Valores que mi hermano, por desgracia, nunca contrarrestó. Catherine siguió con una actualización que no pedí, pero que, extrañamente, me hizo bien. Michael finalmente se está alejando de la influencia de su madre. Se mudó de casa de su tía, y ahora enseña finanzas en un colegio comunitario. Un descenso importante en su carrera, pero quizá, necesario. Elaine, predeciblemente, está furiosa. Lo ve como otra traición. Doblé la carta con cuidado. No sentí deseos de reconciliación, pero sí una leve paz, al saber que quizá Michael, al fin, buscaba redención. Esa misma semana, Franklin me entregó los últimos documentos. Todo está cerrado oficialmente, me dijo, aceptando un vaso de limonada en el porche recién restaurado. ¿Cómo te sientes? Miré al lago. Los niños Baker lanzaban un bote con su padre. George Kindle enseñaba a pescar a sus nietos. La tierra despertaba tras el invierno. Nuevas raíces brotaban en lo que antes parecía estéril. Siento como si hubiese cargado una mochila pesada durante kilómetros, y por fin pude dejarla, respondí. No porque el viaje terminó, sino porque encontré una mejor forma de andar. Harold estaría orgulloso, dijo Franklin por enésima vez. No solo por proteger lo que te dejó, sino por lo que estás construyendo con ello. Con la llegada del verano, la casa del lago se convirtió en algo más que mi santuario. La nueva cabaña Baker devolvió al lugar los sonidos de una familia. Mi estudio de arte albergaba ahora a un colectivo local. La fundación recibía escuelas para enseñar ecología. Rebecca volvió a la ciudad, pero se reservó el derecho de venir cuando quisiera, con habitación incluida. Y en su lugar, comenzaron a llegar amigos, familiares, incluso participantes de los retiros de fin de semana que organizaba con mi fisioterapeuta. Una noche de junio, me senté sola en el muelle. El cielo se tiñó de naranja y rosa. Las aguas reflejaban todo con serenidad. Había pasado un año desde la cirugía. Y también desde que descubrí que lo que debía sanar iba mucho más allá del cuerpo. La traición de Michael y Elaine fue devastadora. Pero también fue catalizador. Descubrí fuerzas que no sabía que tenía. Conexiones que nunca habría formado. Y un propósito renovado. La casa del lago seguía siendo mía. Pero, a diferencia de Elaine, no quise aferrarme a ella como un trofeo. Aprendí a compartirla con quienes ven su verdadero valor. Y al hacerlo, dejé de verla como símbolo de lo que casi pierdo. Y la transformé en testimonio de todo lo que encontré. El lupus siempre será parte de mi vida. Pero ya no define mi futuro. Ni limita mi visión de lo posible. Como el lago mismo, a veces tranquilo, a veces revuelto. Pero siempre lleno de vida. Cuando anocheció y salieron las primeras estrellas, caminé de vuelta a casa. Las luces de las ventanas no eran ya señales de ausencia, sino de vida, de historia. Y de un nuevo comienzo construido a mi manera. La mayor lección que quizá mi abuelo intentó enseñarme desde siempre fue esta. La verdadera propiedad no se mide en hectáreas. Se mide en cómo cuidamos lo que amamos. Y a quién elegimos dejar entrar en nuestras vidas. Elaine solo vio el valor material. Y lo perdió todo al intentar poseerlo. Yo vi algo más profundo.
Y al protegerlo, gané más de lo que jamás imaginé. Algunas traiciones solo dejan ruinas. Pero otras, si se enfrentan con claridad y coraje, pueden convertirse en el inicio de algo hermoso. Mi verdadera herencia no fue solo una casa en el lago, sino la fuerza para reconstruir lo que importa. Cuando la vida derrumba lo que creímos eterno.